la primera parte estuvimos viendo que Dios ordena todas las cosas para su gloria y que desde la eternidad Dios soberanamente ordenó todo lo que existe y todo lo que ocurre en su creación con el fin de mostrar la plenitud de su gloria. Mis hermanos, y ahora vamos a ver la segunda parte. También la semana anterior vimos que los planes de Dios son eficaces, siempre llegan a cumplirse y son universales, abarcando todos los asuntos de la naturaleza, la historia y las vidas individuales. Y estos decretos son un ejercicio de su libre, inmutable, sabia y santa voluntad. No obstante, hermanos, en su preordinación de todas las cosas, Dios no es el autor del pecado y sus decretos no anulan la voluntad de sus criaturas, quienes actúan con el poder de sus decisiones voluntarias conforme a su naturaleza. Sus actos de ordenar y gobernar todas las cosas son compatibles con la responsabilidad moral de sus criaturas, de tal forma que Dios nunca condena a una persona injustamente. Por lo tanto, todas las personas son responsables por sus acciones, las cuales tienen consecuencias reales y eternas. Sí, mis hermanos, les quiero hacer otra vez el mismo comentario de la semana pasada. Si alguien tiene una duda o quiere preguntar, con toda confianza, con toda libertad lo puede hacer. Igual que las veces anteriores, si alguien de los hermanos de la escuela bíblica o nuestro pastor nos puede ahondar en ese tema, con todo gusto. Hoy es un tema muy importante, mis hermanos. De hecho, el pastor estuvo hablando en la predicación del día de hoy buena parte de lo que vamos a ver hoy. Así es de que yo espero que haya quedado más claro, que lo haya podido aprender del pastor. Bueno, vamos a orar, mis hermanos, para ponernos en manos de nuestro Señor y comenzar con el tema que nos concierne el día de hoy. Mi Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque nos has rescatado del abismo donde estábamos y ahora estamos aquí, Señor, para cumplir, Señor, tus propósitos que tú tienes en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender este pequeño estudio y que, Padre, ayúdanos para poderlo entender, bajarlo a nuestro corazón y tenerlo en nuestro entendimiento. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos porque tú nos has traído aquí, Padre, y porque tu gloria la queremos demostrar a través de nuestras vidas. Muchas gracias, mi Señor, por tanta misericordia derramada sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des entendimiento para poderlo entender, comprender. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, les hago otra vez el comentario. Miren, voy a leer el encabezado. Como vemos, está todo de corrido, pero lo subdividimos en algunos encabezados, y esos encabezados los vamos a ir viendo parte por parte. ¿Sale? El primer encabezado dice, y como punto 96, la gracia de Dios en la elección. Mis hermanos, en esta sección vamos a hablar de la doctrina de la elección, la cual nos dice que Dios escogió a ciertas personas para heredarles la vida eterna. Esta doctrina la ejerce Dios con su gobierno soberano sobre toda su creación. Algunos aspectos importantes de esta doctrina los veremos más adelante. Esta elección es por gracia y no por algún mérito de los elegidos. Dios produce activa y positivamente la salvación de los elegidos. Es decir, hermanos, solamente por gracia. Pero Dios no produce activa y positivamente la coordinación de los no elegidos. Ellos son justamente condenados a consecuencia de sus delitos y pecados.
Ahora, esto es una nota muy importante que siempre debemos de recordar que nadie será salvo separado de la fe en Cristo, lo cual es manifestado por medio de la santificación y la perseverancia en Cristo. Hermanos, todo apegado a Cristo es como vamos a llevar. Como dijo el pastor, nosotros tenemos que aceptar en arrepentimiento y en fe a nuestro Señor Jesucristo para poder disfrutar de la gloria eterna. Y podemos ver lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios 2, versículo 1 al 3, que dice así, mis hermanos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y como otros versículos adicionales es Efesios 2 del 1 al 3 y Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. El siguiente encabezado, hermanos, dice así. Es también solamente el punto 97. Dios en su gran amor, antes de la fundación del mundo, eligió a aquellos a quienes Él salvaría en Cristo Jesús. Y la elección, hermanos, es el acto de Dios por el cual en el pasado eterno Él escogió a aquellos quienes serían salvos. La elección es incondicional porque no depende de nada fuera de Dios, tal como las buenas obras o una fe prevista. Y esto, para esto nos basamos en Romanos 9:16. Pero también la Biblia, hermanos, dice que antes de la salvación, toda persona es muerta en pecado, muerta espiritualmente, como lo dice Efesios 2 del 1 al 3. Y en ese estado de muerte, el pecador es totalmente incapaz de responder a cualquier estímulo espiritual y entonces incapaz de amar a Dios, incapaz de obedecerle o agradarle de cualquier manera. Y como lo veíamos un punto más arriba, todo es apegado con Cristo. Y esto lo podemos ver en Efesios 1 del 4 al 5, que dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y algunos otros versículos de referencia lo tenemos en Hechos 13, 48, Efesios 1 del 4 al 5 y segunda de Timoteo 1, versículo 9. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Digan que sí. Sí, está bien, hermanos. El siguiente encabezado dice así, que es el punto 98 y 99. La elección de Dios es totalmente por gracia y no depende en lo absoluto de fe, que aún esta es un don de Dios, obediencia, perseverancia, ni ningún otro mérito, conocidos de antemano por Dios en aquellos a quienes Él ha elegido. ¿Sale? Y el punto 98 dice así: el término elección se usa en la Biblia para señalar específicamente que Dios elige soberanamente a ciertos individuos para que sean salvos. Y creemos que la elección de Dios es totalmente incondicional. Es decir, que no hay ninguna condición previa para que seamos elegidos por Dios para salvación. Lo vemos en Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y lo tenemos también, algunos versículos de referencia son Efesios 1, 6, Efesios 2 del 8 al 9 y Romanos 11, versículos 5 al 8. ¿Sale? El punto 99, mis hermanos, dice así: y no depende en lo absoluto de fe, que aún esta es un don de Dios,
obediencia, perseverancia, ni ningún otro mérito conocidos de antemano por Dios en aquellos a quienes Él ha elegido. ¿Sale? Es decir, todo la elección viene de Dios. Y este apartado nos dice que el hombre no tiene que hacer absolutamente nada, mis hermanos, para ser merecedor. Es decir, Dios elige al hombre. Y esto lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice así: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. Y como textos adicionales son Romanos 9, del 11 al 18 y 1 de Corintios 1, 26, 31. ¿Todo bien, hermanos? ¿Está aquí? ¿Está bien? Vamos a seguir con el siguiente encabezado. Si alguien está anotando los versículos y se le pasa alguno, todo pueden contestar. 1 de Corintios 1, 26 al 31. Ajá. 1 del 26 al 31. No, es capítulo 1, versículo 26 al 31, sí. Romanos 9, versículo 11 al 18. Continuamos con el siguiente encabezado, hermanos. Dice así. Viene siendo los puntos 100 y puntos 101. Su decisión de poner su amor salvífico en los elegidos está basada enteramente en su voluntad soberana y en su beneplácito. El número de los elegidos de Dios ha sido establecido para toda la eternidad y ninguno que haya sido elegido por Dios se perderá. Punto 100 dice así: su decisión de poner su amor salvífico en los elegidos está basada enteramente en su voluntad soberana y en su beneplácito. Mis queridos hermanos, aquí nuevamente podemos ver cómo la voluntad de nuestro Señor es soberana y única, y solamente Él se plació para elegirnos. Todo para que nosotros podamos estar incrustados en su pueblo y así compartir con Él la gloria eterna. Esto lo dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Esto se los va a leer en la versión traducción en lenguaje actual, que dice así: Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios por su gran amor así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Y es el único versículo que tenemos como referencia para ese punto, ¿sale? En el punto 101 dice: el número de los elegidos de Dios ha sido establecido para toda la eternidad y ninguno que haya sido elegido por Dios se perderá. Los elegidos son todos aquellos que responden el llamado para recibir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esto está esto está en Juan, capítulo 10, versículo 25 al 29.
Se los voy a leer en traducción en lenguaje actual. La palabra de Dios dice así: Jesús les respondió: ya les dije quién soy, pero ustedes no me han creído. Yo hago todo con la autoridad y el poder de mi Padre, y eso demuestra quién soy yo, pero ustedes no me creen porque no me siguen ni me obedecen. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Dios mi Padre me los ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Algunos textos adicionales es Juan 10, 25 al 29, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, y Romanos 11, versículos 5 al 8. ¿Todo bien, hermanos? Seguimos con el siguiente encabezado, que serían los puntos 102, 103. ¿Sale? Dice así: en el misterio de su voluntad, Dios pasa por alto a los no elegidos, reteniendo su misericordia y castigándolos por sus pecados, como una demostración de su justicia e ira santas. Entonces, en el punto 102 dice así: en el misterio de su voluntad, Dios pasa por alto a los no elegidos. Y de acuerdo a la voluntad de Dios, Él decide pasar por alto a los que no lo eligen, tomando en cuenta que a ellos los dejará en la deshonra y la ira de Dios estará con ellos por su pecado. Es decir, los dejará para ejemplo de su poder y su gloria sobre el pecado de los que rechazan a Cristo. Lo que veíamos hace rato, ¿no? Que nos decía el pastor en Romanos, ¿se acuerdan? Dios los hace a un lado, simplemente los deja en sus pecados, en sus delitos, y eso es cuando Dios pasa por alto a todos los que no deciden seguirlo. Y esto lo podemos ver, hermanos, en Romanos capítulo 9, versículo 17 al 22. Y otra vez se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto: te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve terco. Si alguien me dijera: ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría: amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Algo parecido ha hecho Dios. Ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Hermanos, este texto fue uno de los que más me pegaron, porque de verdad que cuando uno analiza la vida, híjole, la vida de cada uno, pero te das cuenta de dónde te sacó y te das cuenta que aún, como nos dijo el pastor hace rato, sin merecerlo, Dios nos perdonó y Dios nos tiene en este lugar, sin merecerlo. Esa es la palabra bien dura, hermanos. Bueno, estos también tenemos otros versículos que dice así: Romanos 9, versículos 17 al 22, Judas 4 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. El punto 103, hermanos, dice así: reteniendo su misericordia y castigándolos por sus pecados, como una demostración de su justicia e ira santa. Dios nos demuestra que todas las personas recibirán la justicia de Dios, es decir, aquel que decide seguir a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios será justo con él y le da la gloria eterna, contrario a las que otras personas que no deciden seguir a Cristo. Entonces Dios es justo y les demuestra
su ira por el pecado. Es lo mismito, hermanos. A veces pensamos que al estar en el mundo y porque no hemos llegado a la fe, podemos hacer todo lo que queramos, pero es voluntad de Dios. Entonces Él nos deja solamente así. Su ira es seguir y seguir creciendo en el pecado para llegar a la eternidad alejados de Dios. En alguna ocasión estaba leyendo que el infierno es como un sinónimo de estar sin la presencia de Dios. Entonces creo que eso habla muchísimo, ¿no? Lo podemos entender muy claro. Entonces, al estar alejado de Dios es prácticamente, como dice la Biblia, el crujir de dientes. Mis hermanos, esto también lo podemos ver en Romanos 9:22 y Apocalipsis 19 del 1 al 5. Vamos a continuar con el siguiente encabezado, hermanos, que son los puntos 104 y 105. Dice así: así como Dios ha designado a los elegidos para gloria, así también ha preordinado todos los medios necesarios para llevar a cabo sus propósitos salvíficos. El punto 104: así como Dios ha designado a los elegidos para gloria. Esto lo vemos en Romanos 8, versículos 29 y 30. También se los leo en traducción en lenguaje actual. Dice así: desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. ¿Sí? Otra vez, cómo lo desmenuzó el pastor en su enseñanza en la mañana, ¿no? Aún sin merecerlo, estamos aquí y todos los que estamos aquí bajo su protección en el amor de Cristo, todos los que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, bueno, pues entonces la palabra nos dice que ya tenemos un lugar de honor desde antes, como lo dice en Efesios, ¿no? Ya nos dio toda bendición espiritual desde antes de la creación. Y ya entonces el trono de honor, solamente, mis hermanos, tenemos que esperar dos cosas: nuestra muerte o la segunda venida de nuestro Señor, para poderla disfrutar. Como versículos tenemos Colosenses capítulo 3, versículo 4 y Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Y el punto 105, mis hermanos: así también ha preordinado todos los medios necesarios para llevar a cabo sus propósitos salvíficos. Dios aplica su santa voluntad para llevar a cabo sus propósitos de acuerdo a los planes para cada persona, con el único fin de demostrar su misericordia a los nacidos de nuevo, pero también su ira a todos aquellos que de alguna manera han rechazado a Cristo, y acomoda todas las cosas desde la eternidad para salvar a los que han recibido a Cristo. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 9, versículo 22. Dice así: algo parecido ha hecho Dios. Ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Como versículos adicionales dice Romanos capítulo 9, versículo 22. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 5. ¿Todo bien, hermanos? Ya se empieza a sentir calorcito, ¿verdad? Pero yo estoy sudando por nervios. Continuamos con el siguiente encabezado, que son los puntos 106, 107 y 108. Dice así: allá con César, hermano. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 1 al 5. Sí, hermano. El siguiente encabezado dice así: aquellos a quienes ha predestinado
son redimidos por Cristo, llamados eficazmente a la fe por su Espíritu, justificados, adoptados, santificados y guardados por el poder de Dios hasta el fin. Y mis hermanos, el punto 106 dice, aquellos a quienes ha predestinado son redimidos por Cristo. Y aquí puse algunas definiciones y se las voy a leer para poder entender este punto 106, ¿sale? La doctrina bíblica de la predestinación enseña que Dios eligió personas para salvación desde antes de la fundación del mundo. Él es su autor porque eligió y predestinó a los creyentes. ¿Sale? Y el significado de la palabra redimidos, el significado bíblico, hace referencia al perdón total de la deuda que los seres humanos tenemos con Dios, asumida el día del nacimiento con el pecado original. ¿Se acuerdan? Adán y Eva, lo que estábamos viendo en la predicación. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva decidieron probar el fruto del árbol de la vida, en ese momento murieron, pero no murieron físicamente, murieron espiritualmente? Y es en ese momento en que el pecado surge. Y es ese pecado que nosotros en nuestra condición caída tenemos de nacimiento. Y esta palabra redimido se refiere precisamente a esto, ¿no? Para que nosotros tengamos, como dice aquí, una reparación de la identidad espiritual de cada persona para que seamos capaces de alcanzar la gloria eterna. Esto lo podemos ver o basarnos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10. Se los voy a leer en traducción en lenguaje actual. Dice, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo murió por todos nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Y los versículos de base son Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 al 10, y Tito, capítulo 2, versículo 14. El punto 107, hermanos, llamados eficazmente a la fe por su Espíritu, justificados, adoptados, santificados. Y mis hermanos, Dios elabora el plan de salvación y su Hijo lo lleva a cabo aquí en la tierra, y el Espíritu Santo lo ejecuta en nuestros corazones. ¿Qué podemos ver en esto? El Evangelio, mis hermanos. Todo lo que concierne. Dios Padre hace el llamado, hace el plan, te pone a Cristo en tu corazón, y cuando lo recibimos en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo comienza a obrar, y es donde dice que comienza la buena obra en nosotros y en nuestro corazón. Por consiguiente, se comienza a regenerar. La palabra justificación, bíblicamente dice, la Biblia define el término justificación como el acto de gracia de Dios por el cual declara justo al pecador, únicamente a través de la fe en Jesús. Cuando Dios justifica a las personas, les pone un sello de justos, les quita la etiqueta de pecadores y la reemplaza con una de justos. Justificar, hermanos, es cambiar la etiqueta de algo malo a bueno. Este es un evento que ocurre una sola vez. Una vez que Dios justifica a una persona, la etiqueta de pecador desaparece para siempre. Dios quiere salvarnos de la mancha del pecado. Esto se conoce como justificación. Él nos limpia de nuestros pecados y nos pone una nueva etiqueta. Hermanos, esto es solamente la santificación progresiva. O sea, ya no, como dice, la salvación ya no se pierde, pero nosotros tenemos que trabajar todos los días, y en nuestra santificación progresiva para ser
santos cada día más, para esperando que, como dije hace ratito, la muerte o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra adoptados dice en la Biblia, la adopción consiste en que Dios incorpora en su familia a todos los que confían en Cristo como Redentor. Dios nos acepta y nos adopta como sus hijos. Antes de la adopción éramos esclavos del pecado y hacíamos la voluntad de Satanás. Puntos arriba veíamos que dice que mandó a su hijo para que fuera el hijo mayor, y que ahora nosotros, al estar incrustados en su cuerpo y ser adoptados como hijos suyos, nos convertimos automáticamente en hermanos de Jesucristo y por consiguiente coherederos de la gloria eterna de Dios Padre y coherederos de la gracia de Dios. La palabra santificados, hermano, dice que significa hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar. Para ser santificado, el cristiano renacido tiene que consagrarse, dedicarse y separarse a Dios y a su voluntad. Entonces Dios hará su parte, purificando el corazón y volviéndolo santo. Era lo que les platicaba aquella vez, ¿verdad? De la historia del joven, ¿no? Que decía, yo hice mi parte y los pastores estaban pensando y decían, este hombre va a decir una herejía, ¿cómo que hizo su parte para ser salvado? Y entonces dice, yo hice mi parte y Dios hizo su parte, y la parte que hacemos todos nosotros es estar en el pecado, estar alejados de Dios, estar buscando las cosas del mundo, pero cuando Dios llega y hace su parte, es en ese momento en que nosotros somos incrustados o adoptados, porque Dios nos trae a salvación. Hermanos, y veamos qué nos dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, en traducción en lenguaje actual. Pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y Dios los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él y porque ustedes aceptaron la buena noticia. Es lo que estábamos viendo, ¿no? Cuando nosotros aceptamos. Y es en ese sentido de que Dios obra en el plan, pero nosotros es que debemos aceptar. Como decía la predicación del pastor, si nosotros lo aceptamos, nosotros ya tenemos nuestra ganancia y ya nada ni nadie nos la podrá quitar. Mis hermanos, esto es maravilloso porque de verdad que, como decía unos puntos arriba, el hombre no hace nada. El hombre recibe todo por gracia. Y es en ese sentido que nosotros ahora, nuestra parte al llegar a Cristo es la santificación progresiva todos los días para gloria de nuestro Señor. Como puntos, como versículos de base, tenemos Romanos capítulo 8, versículo 30, Efesios capítulo 1, versículo 5 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Como punto 108, mis hermanos, guardaos por el poder de Dios hasta el fin. ¿Qué significa, mis hermanos? Que ahora con el poder infinito que tiene nuestro Dios, Él nos guarda, pero no en la acción de guardar así como en un cajón, por así decirlo, sino que nos guarda en sus manos, nos cuida, nos protege, nos atesora para poder llegar a su presencia y disfrutar con Él la gloria eterna. Porque una cosa es guardar en el cajón encerrado y la otra cosa es que tú lo guardes de que algo le vaya a suceder. Y es en ese sentido que Dios ya nos está atesorando, ya nos tiene en sus manos y nos cuida de una manera que a veces nosotros no podemos comprender. A esto lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5.
Yo estuve viendo, a veces se los he puesto en traducción en lenguaje actual, porque estaba yo, cuando estaba revisando los versículos, veía cuál era el versículo o la traducción que se podía entender más claro, ¿no? Para que sea más comprensible y más digerible para nosotros. Entonces, este versículo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, se los puse en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, que dice así: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y tenemos solamente ese versículo como punto base, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Mis hermanos, continuamos con otro encabezado. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Bueno, continuamos. Este solamente es un punto. El punto 109 dice: Dios hace todo a fin de demostrar su misericordia para alabanza de su gloriosa gracia. Nuestro Señor, hermanos, su plan y toda su obra la ha hecho con el único propósito de recibir toda alabanza y gloria y toda la honra por siempre. Lo podemos ver en Efesios 1, capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14. Y estos también son el único punto base que tenemos para ese encabezado, ¿sale? Y dice así la palabra de nuestro Señor, versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y versículo 14: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con otro encabezado, hermanos, que son dos puntos, el punto 110 y punto 111. El punto 110, punto 110 111. Aunque rodeada de misterio, la doctrina de la elección no debería producir especulación, introspección, apatía u orgullo, sino más bien humildad, gratitud, seguridad, pasión evangélica y alabanza eterna por la inmerecida gracia de Dios en Cristo. Punto 110, hermanos, dice así: aunque rodeada de misterio, la doctrina de la elección no debería producir especulación, introspección, apatía u orgullo. Esta doctrina de la elección en verdad que está envuelta en mucho misterio, pero también es cierto, hermanos, que los que somos elegidos por Dios no debemos comportarnos indiferentes con las demás personas que no tienen a Cristo. Al contrario, debemos de sentirnos motivados, alegres y humildes de corazón para poder compartir las buenas nuevas, porque así hemos sido llamados en la gran comisión de nuestro Dios. Hermanos, nosotros ya tenemos a Cristo, pero ¿cuántas personas y no lo tienen? Y incluso en nuestra propia familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Hay tantas personas que a veces vemos la condición en que viven y nos causa dolor, nos causa tristeza ver cómo ellos no tienen a Cristo y se comportan como en algún momento nos hemos comportado. Pero también nos lleva a reflexión. Este rato estaba yo reflexionando. Sí, es cierto, tengo a Cristo, pero ¿qué estoy haciendo yo para no comportarme como los del mundo y teniendo ese reflejo de Cristo en mi vida? Sí, hermanos. Bueno, lo podemos ver en Deuteronomio 29, mis hermanos. Versículo 29. Capítulo 29, versículo 29. Lo dice en traducción en lenguaje actual. Muy claro, hermanos. Fíjense lo que dice. Hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. Es, hermanos, uno de los grandes mandamientos que tenemos de Dios es predicar su evangelio, compartir las buenas nuevas y llevar
el mensaje cada vez a más y más personas. Tenemos como puntos, como versículos bases, hermanos, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, Salmo 131, capítulo 1 y Romanos Salmo 131, versículo 1 y Romanos capítulo 9, versículo 20. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Continuamos con el punto 111. Este es el último punto, mis hermanos. Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto lo puede hacer. Dice así, el punto 111, sino más bien humildad, gratitud, seguridad, pasión evangelística y alabanza eterna por la inmerecida gracia de Dios en Cristo. Mis hermanos, sí, como dice el dicho, sí positivo. Sí, mis hermanos, estos temas son muy complicados para entender y podrán pasar muchos años y muy probablemente no vamos a llegar a descifrar, hermanos, todo el misterio que Dios nos revela en sus escrituras, pero nosotros no debemos quedarnos así. Esto nos debe de motivar para simplemente ser humildes y agradecidos con nuestro Señor, teniendo la seguridad de que vamos a pasar la eternidad en su presencia y debemos demostrar ese amor por el Evangelio, brindándole toda la alabanza por la gracia inmerecida que hemos recibido de Dios en Cristo y que opera en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Hermanos, cuando estaba entendiendo esta parte, yo me alegré también, no solamente por mí, sino también por ustedes, porque es un gran aliciente saber que nosotros como cuerpo de Cristo vamos a estar aquí, pero también vamos a estar allá arriba. Vamos a estar todos unificados. Dice las Escrituras que le vamos a estar alabando a nuestro Señor directamente. Él estará en su trono y nosotros vamos a estar alabándole. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es la gloria de nuestro Señor. Esto es lo que para el propósito con el que nosotros fuimos salvados, para que toda la gloria, toda la honra se la lleve nuestro Señor. Y lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31, que dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Como decía Pablo, si de algo me jacto es de lo que es de estar en Cristo Jesús. Sí, como textos bases, hermano, tenemos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31, que es el que leímos. Efesios, capítulo 1, del 5 al 6, y también versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Este es el último punto, mis hermanos, de los propósitos soberanos de Dios. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, mis hermanos? Todo quedó claro, todo quedó entendible. De verdad que para mí fue muy confrontante esto, pero gran parte de lo que estuvimos hablando ahorita, gran parte también le tocó a nuestro pastor estarle exponiendo en la carta de los Efesios, en la predicación del día de hoy. Entonces, cuando yo leí, yo dije, descansé también en el Señor, porque dije, el pastor lo va a explicar antes que yo. Pero gloria a Dios, hermanos. Entonces, ¿está todo claro?
Les hago el mismo comentario, estará la predicación se grabó, la pueden consultar si desean escucharla nuevamente, la pueden consultar en la página de Facebook y también en la página web, ¿vale? ¿Sí? Que se llama Iglesia Bíblica solo por gracia.org, ¿sí? Y también, bueno, este archivo también ya lo tienen los hermanos, yo creo que también lo van a compartir, ¿sale? Entonces, si no tenemos alguna duda, si está todo claro, hermanos, les voy a pedir que oremos para dar por finalizado nuestra clase del día de hoy. Mi Señor Todopoderoso, gracias por tu misericordia que nos has permitido, Señor, poder recibir este tema. Gracias, Padre, te pedimos que obres en nuestros corazones para que lo podamos, Señor, digerir espiritualmente y que nosotros crezcamos, Padre. Muchas gracias porque cada día nos demuestras que nosotros, aún sin merecerlos, estamos en tus manos y estamos en tu cuidado. Señor, bendícenos a todos y cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, para poder extender tu obra, Señor, que seamos nosotros instrumentos de ti, para que nosotros, Señor, como dice tu palabra, vayamos y prediquemos tu evangelio. Muchas gracias, Señor. Bendice a los que tienen regreso, Señor, a sus hogares, que van fuera de esta ciudad, y a los que viven aquí local también, Padre, bendícelos para que puedan tener un descanso placentero, Señor, y que reciban tu palabra como alimento espiritual. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.